En este vídeo vamos a hablar de las leyes de Kirchhoff que se utilizan para el análisis de distintos circuitos eléctricos. En primer lugar, hablamos de la primera ley de Kirchhoff, también conocida como ley de corrientes o ley de nodos o nudos. En cualquier nodo, la suma de corrientes que entran en ese nodo es igual a la suma de corrientes que salen, como puede verse en la imagen de la izquierda. Tenemos el nodo representado en la imagen y tenemos dos intensidades de corriente que están entrando en el nodo, I2 e I3. Por otro lado, tenemos I1 e I4 que están saliendo del nodo. Por lo tanto, la suma de corrientes que salen, I1 más I4, debe ser igual a la suma de corrientes que entran, I2 más I3. Podemos ver cómo la suma de corrientes que entran y que salen y que deben ser igual a 0, se expresa mediante la expresión algebraica que se muestra en la parte derecha. Por lo tanto, partiendo de la ecuación de la izquierda, despejando I2 e I3, sustituyéndolas a la parte izquierda, tenemos que la suma de la corriente que salen, I1 más I4 menos I2 menos I3, es decir, las que entran, da como resultado 0. Por otro lado, la segunda ley de Kirchhoff, también conocida como ley de tensiones, ley de lazos o ley de mallas, dice que en un lazo cerrado la suma de todas las caídas de tensión es igual a la tensión total suministrada. En la parte izquierda se puede ver un lazo cerrado y se puede ver diferentes caídas de tensión, V1, V2 y V3 referentes a caídas de tensión de las resistencias R1, R2 y R3 respectivamente, y una caída de tensión V4 que hace referencia a la tensión de la fuente de alimentación. Por lo tanto, la tensión V4 debe ser igual a la suma de las tensiones V1 más V2 más V3, y esto se debe a que la tensión V4 hace referencia a un elemento activo, la fuente de alimentación. Por lo tanto, suministra una tensión que debe ser igual a la suma de las tensiones que hace referencia a las caídas de tensión de las resistencias, que son elementos pasivos. Por lo tanto, de la misma manera que en el caso anterior, tenemos que la suma de todas las tensiones en un lazo cerrado debe ser igual a 0, como se visualiza en la expresión algebraica de la derecha, y de la misma manera, si llevamos todas las tensiones de la resistencia al primer miembro, tenemos que V4 de la fuente de alimentación menos V1 menos V2 menos V3 de las resistencias debe ser igual a 0.